La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Hoy nos sentimos muy bien porque vamos a compartir con un colega de la comunicación y que hoy es director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, el licenciado Homero Figueroa. Buenos Homero, días. Un placer. Buenos días, Homero, qué Buenos gusto. días. Y un placer para mí. Bueno, doblemente placer, porque desde que salió Espejo de Papel, yo dije, ¿quién es esa persona? Bueno, Después eso- tuve el eso fue un honor. misterio. Y nos deleitábamos con esa... Yo decía, ¿quién es todos los esa días. persona? Llamé a Adriano, Miguel, ¿quién es esa persona que escribe tan bien, que me gusta? Y bueno, no es una sorpresa que haya llegado hasta donde Tú está. sabes que se corrió la voz de que el autor de esa columna no existía, de que era un seudónimo y que debía ser un señor de 90 años por la manera que escribía, ¿verdad? Los griegos, los romanos. Sí. Y eso me impulsó a salir en pantalla. Exacto, pues tú pasaste a la televisión. Correcto, porque Sí. yo decía, hay que ponerle rostro a esa columna. Así es. Porque la gente piensa que yo no existo. Entonces, así empezó mi carrera televisiva. Sí. Homero, Enhorabuena, Homero. Homero, ha sorprendido, por lo menos a mí me sorprendió el discurso del presidente, porque el ministro Pález había dicho, va a hablar de la reforma fiscal y de Haití, un discurso muy breve en donde no hay reforma fiscal, no hay más impuestos, habrá austeridad, control de cada peso. Correcto. La verdad es que los discursos del presidente previamente evolucionan. Son piezas vivas que se van adaptando hasta el último momento de él pronunciarlo. Y posiblemente en el momento en que el ministro administrativo dio esa opinión, se estaba valorando una versión amplia del discurso. Pero al final el presidente entendió que la atención nacional estaba concentrada en el tema de la reforma fiscal, de la posibilidad de que hubiese una reforma fiscal. Y generó mucha incertidumbre, que el presidente quería llevar tranquilidad a la nación y no quería desviar ni desvirtuar el mensaje central del discurso, que es llevar tranquilidad a la gente, diciendo lo que el presidente dijo. No va a haber una reforma, no hay condiciones para ello. Es evidente para cualquiera que analice la información diaria que sale en los medios locales y en los medios internacionales, que el mundo y el país viven situaciones especiales. La República Dominicana en el entorno internacional tiene unas condiciones envidiables. El presidente lo aportó. El comportamiento de la economía no puede ser más excepcional, viniendo de una de las peores crisis de la historia de la República Dominicana, que la pandemia lo es. Recuerden ustedes, cuando el 16 de agosto del 2020 llegamos al poder, el país estaba con los hospitales casi colapsados. No tenía esperanza porque no había ningún acuerdo internacional con los fabricantes de vacunas. No teníamos insumos y equipos en los almacenes de los hospitales. No había pruebas suficientes. Recuerdo que el promedio de pruebas no excedían las 1.200, insuficientes para identificar la cantidad de contagiados, que en ese momento ascendía a más de 54.000. Una situación muy crítica que se manejó con energía, con un esfuerzo tesonero, una concentración total hasta mitigar esos efectos. Se negociaron las vacunas con audacia. De hecho, una de las críticas que ha recibido esta administración es de por qué compramos tantas vacunas. No, ya te regalamos. Correcto. Y fue una correcta estrategia, porque en el momento, hay que colocarse en el momento, en que el 70% de las inoculaciones del mundo correspondían a 10 de los países más desarrollados, que la República Dominicana, un país de América Latina pequeño, hubiera podido en un tiempo récord formar parte de ese concierto de naciones desarrolladas y facilitarle a su población todas las dosis necesarias, yo creo que es un hito que no se ha reconocido suficientemente. Todavía hoy hay naciones que no tienen la posibilidad que nosotros tenemos de tener más vacunas que personas que se quieran vacunar. Sí. Homero, sin embargo, mira, con el tema de la reforma hay varias cosas. Vamos a ver. El propio presidente Luis Abinader, antes de llegar al gobierno, decía que no era necesaria una reforma, porque gastando bien y eliminando gastos superfluos, instituciones inoperantes o duplicadas,
con eso era suficiente para que el país transitara sin endeudamiento o con menos endeudamiento y que transitara bien. Luego de llegar al gobierno, se embarca en el tema de la reforma. Lo desmienten algunos. Primero fue Macarrulla que dijo que venía la reforma, el ministro Macarrulla. Después el presidente dijo que él mismo iba a asumir ese tema. Después dijimos nosotros aquí en el programa, pero nunca se habló de esa reforma en el programa de gobierno. Un funcionario dijo, sí, eso está en el programa de gobierno del PRM. Está en el programa de gobierno y se va a hacer la reforma, el pacto fiscal. El director de presupuesto dijo que era impostergable la reforma fiscal. Después Macarrulla dijo que no había las condiciones, que todavía no estaba nada definido. Entonces como que se nota, como que se da para adelante y para atrás. Entonces se dice que estamos creciendo súper bien y que con ese crecimiento, decíamos Ramón y yo, bueno, pero si estamos tan bien, ¿por qué van a hacer la reforma? Realmente entonces, no hay inconsistencia. Lo primero que planteas que el presidente, antes de ser presidente, decía que no se necesitaba una reforma. Lo primero que hay que diferenciar lo que es la reforma tributaria histórica que se ha hecho, no fiscal, de la reforma fiscal integral que ordena la estrategia, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, el presidente se refería en campaña a esas reformas tributarias, parches, paquetazos, que precisamente los líderes que hoy están en oposición fueron responsables de pasar en el Congreso muchas veces, aumentando todos los impuestos. Entonces, en la coyuntura en que el presidente decía que solamente con la eficiencia del gasto podría resolverse el tema de las necesidades de recursos para enfrentar los problemas nacionales, era correcto. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? No había una pandemia cuando él decía eso. Cuando llegamos al poder, la diferencia es que llegamos con una pandemia y la gente debe saber cuánto le ha costado al país esta lucha extraordinaria para que nosotros estemos en la condición que estamos. ¿Cuánto mero, más o menos? Cercano a los 300.000 millones de pesos nos ha costado la pandemia. Sacarlo de donde no había. Se ha hecho un ejercicio extraordinario de administración de los recursos para poder enfrentar una situación que amenazaba con una triple crisis, porque el desborde de la pandemia, o sea, de la crisis de salud, podía haber llevado al país a una crisis social y a una crisis económica crónica. El presidente se dedicó en cuerpo y alma a enfrentar esta situación y de manera secundaria, también pensando en el mediano y en el largo plazo, le atendió los sectores productivos fundamentales. La gente no entendió en medio de la pandemia cuando el presidente se desplazaba a las zonas turísticas para dar un primer Picasso a un hotel, para celebrar la apertura de la operación de un hotel en aquella coyuntura. Pero el presidente era previsor, sabía que en mediano plazo teníamos que luchar en paralelo para vencer la pandemia y reactivar la economía. Entonces, hay que ser coherente, el presidente lo es, porque si tú te fijas la posición del presidente en campaña y la posición del discurso de anoche, es la misma, porque tengo que decirle que en estas semanas o meses en la que ha estado en el tapete el tema posible de una reforma fiscal, el presidente de la República nunca tuvo una posición ni pública ni privada para negar o afirmar este hecho. El presidente, ¿qué hizo? Escuchar a todo el mundo en el país, a todos los sectores del país y a sus propios funcionarios. Escuchar y luego... Porque había funcionarios que estaban a favor de la reforma. Pero es definitiva esa posición, Homero. Es definitiva porque en mayo... ¿La del discurso de ayer? Sí, porque en mayo se habló de la reforma. Leonel dijo que no era el momento y entonces el presidente dijo que no era el momento, pero después volvieron a hablar del tema. No, Leonel. O sea, nosotros mismos entendíamos que el momento es difícil. Es evidente, no estamos luchando con una pandemia. Ya. No tenemos en el mundo una disrupción logística y económica que amenaza con dar al traste con el crecimiento que tenemos todos los países del mundo. La crisis de contenedores,
la crisis de la poca disponibilidad de empleados en los puertos que produce atascos. Yo vi una fotografía de un GPS del puerto de Los Ángeles. Sí. Oh, sí. Había 60 buques en fila esperando para descargar los contenedores. ¿Qué significa eso? Retraso en las mercancías, en la entrega de mercancías para el circuito comercial, retraso en la entrega de materias primas que dificulta la fabricación. Por ejemplo, para comprar un vehículo hoy en el mundo hay que esperar 9 meses que se fabrique. ¿Por qué? Porque hay una crisis de semiconductores que los vehículos modernos utilizan. Hay cierres de fábricas en China que de 7 días están operando 4 días por una crisis energética. Hay apagones en China. Tenemos las materias primas como el carbón mineral que usa Punta Catalina y que usan muchas de las centrales energéticas en China, que es uno de los países con más cantidad de plantas de carbón. Cuando llegamos al poder costaba $55 la tonelada del carbón. Hoy en día está, ayer me dieron el precio, $238 Sí. la tonelada. Entonces, no hay que ser un genio de la NASA para entender que la situación es delicada. Y también, un país que pasó meses encerrado. Un país en que las familias de clase media y las familias más vulnerables, aquellas que tuvieron la posibilidad de tener ciertos ahorros, consumieron esos ahorros. Entonces, el presidente entiende que sacrificar una población en una coyuntura como esta, cuando precisamente la economía ha reaccionado positivamente a las políticas del gobierno, porque señores, no es poca cosa lo que se ha logrado en una situación bélica como la que teníamos, porque era una guerra contra un enemigo invisible, pero enemigo al fin, que mataba a nuestros soldados ciudadanos. ¿Qué logramos? Logramos las reservas internacionales más altas de la historia, 13.000 millones de dólares. Hemos logrado recuperar el turismo. Al mes de septiembre, 3.3 millones de visitantes. Tuvimos el mes de septiembre en la historia del turismo con más visitantes en medio de esta situación. Tenemos una envidiable estabilidad de la tasa de cambio. Tenemos inversión extranjera que a diciembre cerrará con 3.000 millones de dólares, convirtiéndonos en el país de mayor atractivo para la inversión en el área. Las exportaciones, las zonas francas están teniendo récords de exportación. Desde junio ya ellos. Exactamente, Las zonas francas ya superaron el 2019. Muchos sectores productivos nacionales dan cuenta de que están teniendo el mejor año de su historia. Muchísimos sectores económicos están vendiendo increíble. A mí hay un misterio impresionante que es el de la industria avícola. En República Dominicana el consumo promedio de pollo es de 14 millones de unidades. Y ahora se están consumiendo 18. Bueno, por el, Pero eso por el problema del cerdo, por cerdo. el tema del cerdo. No, mira lo interesante. Yo he tenido la oportunidad de darle seguimiento a ese tema porque por mis funciones me toca manejar las situaciones críticas que pueden ser problemas de comunicación. Bueno, hubo la crisis de la fiebre porcina. Nos han caído las 7 plagas de Egipto. Sí. Sí. A esta administración, en 17, las 7 plagas de Egipto, y miren el país como lo tenemos. Para aquellos que dicen que no sabemos gobernar, yo creo que sabemos gobernar y podemos dar clase de gobierno en República Dominicana y en el mundo, porque la situación es envidiable pese a haber enfrentado las situaciones más críticas. Durante 2 semanas, el consumo de la carne de cerdo cayó un 18%, solamente. Cuando se le explicó a la gente que la fiebre porcina no afectaba al ser humano, pasaron unas cuantas semanas y el consumo volvió a normalizarse, pero el pollo ha seguido consumiéndose extraordinariamente. Y es simple, es simple. Eso tiene que ver también con la política social que ha mantenido el gobierno. Fue un ejercicio difícil sostener aquellos planes de transferencia económica a millones de ciudadanos, a cientos de miles de familias mensuales. Ustedes recuerdan que se le transfería 8.500 pesos. Eso tuvo un costo extraordinario, pero también tuvo un efecto de
mantener la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Y evidentemente esos recursos se convirtieron en consumo y eso ha tirado hacia adelante el consumo de muchísimos productos y evidentemente también la producción. Antes de ir a la pausa, a mí lo que me preocupa, Homero, es que queda como sin fecha el pacto fiscal, queda como en el aire. Y si no es en el 22, el 23 es un año ya de elección preelecto. Ese sí es un tema interesante. Recuerden que yo deslindé lo que es esos parches o paquetazos o ajustes tributarios y lo diferencié de la reforma fiscal integral, que ordena la ley, o sea, ordena un pacto fiscal. Pero como la palabra lo dice, el pacto, previo al pacto, tiene que haber un esfuerzo de intercambio, de búsqueda de consenso con todos los actores nacionales. O sea que estamos hablando de un proceso de discusión reposado en el tiempo, que no podemos el país sentarnos a la mesa para discutir el pacto fiscal con prisa. ¿Por qué? Porque de eso depende los próximos 25, 30 años del país. Porque esa reforma fiscal integral debe resolver los problemas estructurales en nuestra normativa impositiva, que tiene muchísimas deficiencias, está plagada de enormes deficiencias porque es como una autopista que tenía muchísimos hoyos y la han llenado de parches. Y transitar por ella es sumamente incómodo. Tenemos entonces que generar un pacto fiscal para producir una normativa tributaria amigable para producir inversión, crecimiento y riqueza para todos los dominicanos. A eso no podemos renunciar porque es un mandato de la ley, pero tendremos el momento oportuno para acometer ese proceso, que dicho sea de paso, nos ha tocado a nosotros por la irresponsabilidad de los otros gobiernos, porque ¿cuántos años hace que la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo ordenó un pacto fiscal? Muchísimo. Muchísimos años, ¿verdad? Esos gobiernos salientes que jugaron a la política con un tema de futuro para el país son los responsables de que hoy tengamos que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque decidieron patear la bola hacia el futuro, no responsabilizarse, porque su análisis era cortoplacista, electoral. Y ahora no se está pateando la bola al futuro, Homero. Ahora se está respondiendo a una realidad de la gente. Nosotros estamos dirigiendo el país en épocas de vacas flacas y la estamos engordando a puro talento y esfuerzo de trabajo. Los demás gobernaron en épocas de vacas gordas y lo que hicieron fue comerse la vaca. Muy bien. Bueno. Homero, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Homero, hay un tema que está haciendo ruido desde que el gobierno inició. Y no sé el grado de atención que le dispensa al gobierno. Y te hago la pregunta porque dice que interviene en el tema de cuando puede ocasionar una crisis. Y es el tema de los desvinculados, de los cancelados por este gobierno, que no han recibido sus prestaciones de diferentes instituciones. Y hay personas que la quieren desvincular, que no le están pagando, no terminan de desvincularla, y cuando terminan el proceso no le honran con sus pagos. Y hay del Ministerio de Educación, del Ministerio de Interior, de Relaciones Exteriores, de todos los ministerios. Y aquí vienen a cada rato con pancarta que si conocemos a tal funcionario para que intervengan por ellos. Eso no le preocupa al gobierno porque es una violación a la ley. No, nos preocupa mucho, pero hay que ponerlo en su contexto. Lo primero es que al llegar al gobierno el presidente Abinader indicó que no iban a haber despidos masivos y eso se ha cumplido. De hecho, una de las críticas que se le hace al gobierno es que mantiene a los contrarios la base en el del poder. partido. Entonces hay que reconocer esa, vamos a decir, esa altura de miras del presidente y de su gobierno, de reconocer que ganar unas elecciones no significa ganar una piñata que debe ser rota para el uso individual de una fuerza política. Entonces, partiendo de ahí, ha habido casos aislados, pero todos nosotros que hemos estado en los medios por muchas décadas sabemos que históricamente ha habido ese problema. Lo había en la administración pasada, en la anterior y en la anterior. Yo creo que se ha avanzado mucho en su solución, bastante, porque ha desaparecido. Y tenemos que recordar también que por la falta de temas para señalar debilidades
al gobierno, se magnificó una crisis que pudo haber afectado a un grupo de personas que nos interesan y queremos ser solidarios con ellos, pero no fue tan masivo como se dice. Fueron casos... Fue masivo, pero una señora llegó a desnudarse, Homero, por ahí por el palacio. Bueno, pero imagínate, uno no podemos tener control de la estabilidad emocional de la otra cara de la moneda, que es la queja de la base. Cada asamblea en la cual participa Paliza y Carolina, esa es la queja. Un dirigente que se paró y cuestionó, dijo que son los PLDistas los que están. Bueno, ese es un efecto natural, pero quiero decirles que en esa reunión participan personas que cuando se les solicita, ¿quiénes tienen empleo? Todos levantan la mano. O sea, solemos a veces quejarnos por percepciones o por datos que recibimos de otros. Yo pienso que se ha manejado con equilibrio, se ha avanzado mucho y estamos en el proceso de un cambio, de una transformación cultural. Yo es la primera vez que trabajo en el Estado. Nunca había estado vinculado a una posición pública, a nada público, porque fui educado para el sector privado. ¿Puede compartirnos por qué te motivó a participar? Ahora, cuando te responde esta pregunta, sí es interesante compartir eso. Entonces, yo quiero decirte que este gobierno ha sido equilibrado en cuanto al tratamiento de los profesionales públicos que con lealtad y con sentido de corrección ejercen su función y los respetamos. Eso es correcto. Y también ha habido espacio para aquellos que trabajaron para que la organización oficial que hoy dirige los destinos de la nación también desempeñen alguna función. Pero no hay puestos para todo el mundo. ¿Cuántas personas votan en unas elecciones? Millones. Sí. ¿Cuántos puestos públicos hay? Cantidad limitadas. Entonces siempre va a haber esa queja y lo que tenemos que ir cambiando. Lo que queremos es generar con nuestra transformación un país donde no sea necesario tener un puesto público para sobrevivir. Así es. Que se pueda sobrevivir en el sector privado. Ahora te comparto por qué yo estoy aquí. Para nadie es un secreto que vivimos momentos difíciles. Se dice que somos un pueblo de memoria corta, de que olvidamos con mucha facilidad. Pero yo no olvido porque me gusta mucho la historia. Y no olvido, recuerdo muy bien. En el último cuatrenio, la democracia fue retada y vivimos momentos muy tensos, porque fue un cuatrenio donde no se atendió nada más que a la posibilidad de construir la continuidad de una estructura política, más allá de la voluntad de los ciudadanos. Recuerdo, porque yo estaba en la televisión y comentaba, cómo el único tema era la reelección presidencial de una figura, a contrapelo de lo que mandaba la Constitución. Entonces hubo momentos de mucha tensión donde los ciudadanos sentimos que la democracia estaba en riesgo, de que se había perdido el sentido de los límites que gobernantes democráticos tienen que tener, y es que a las posiciones públicas se llega con una fecha de caducidad. Por ejemplo, lo primero que yo pensé cuando fui nombrado por decreto es en el último día en que yo voy a estar, consciente de que voy a salir y hasta feliz porque sé que voy a salir. Pero aquí hay una casta política que cree que solamente debe vivirse en el gobierno y en el poder. Y cuando lo tiene en sus manos, solamente dedica el tiempo a pensar en cómo conservarlo por el mayor tiempo posible y no en qué hacer con él. Y entonces, en ese cuatrenio, en esa situación tan especial, yo me hice un cuestionamiento. Después de una larga carrera en la que lo he hecho todo, no me ha faltado por hacer nada en mi carrera de comunicación, yo dije que si había llegado el tiempo de evolucionar. Yo soy alguien que cuestiona su trabajo. Y yo inicié este trabajo motivado también en una coyuntura política especial, porque mi papá me decía, dedícate al sector privado. Genera oportunidades, genera empleo y déjale la política a los políticos. Pero hubo una coyuntura
en que a mí me fracasó un proyecto empresarial hace muchos años por la coyuntura política. Entonces yo dije, caramba, la fórmula de mi padre como que no funciona, porque si la política puede meter las manos en mi bolsillo, yo tengo que cuidar que esa política sea buena. Y eso me llevó a entrar en el debate público. Entonces, toda esa carrera de participar en generar opinión pública me convenció que la palabra tenía limitaciones, de que no era posible solamente a través del discurso escrito, verbal, porque, por Dios, yo me pasé 20 años desgañitándome por muchísimas cosas. Y no te hacían caso. Por ejemplo, la reforma policial. Incluso llegué a participar en la ley orgánica que hoy vamos nosotros a hacer efectiva en este cuatrenio, pero hace muchísimos años. Y me desalenté y me convencí de que solo hablar y señalar los problemas y compartir soluciones desde una pantalla, desde un diario, desde una emisora de radio, no era suficiente. Entonces yo siempre he tenido el gusanillo de la acción. O sea, yo soy, tú sabes que aquí a las personas como uno le llaman teóricos, pero la gente ignora que yo soy el teórico más práctico que hay, porque todas las ideas que a mí se me ocurren, yo quiero realizarlas. Entonces, como tenía tantos años señalando problemas públicos y sugiriendo soluciones, porque era mi estilo de comunicación era analizar un problema y sugerir una solución, estudiar los problemas. Dije, bueno, ha llegado el momento tal vez de que yo cambie de actividad y ensaye la posibilidad de participar en el escenario público y ayudar a construir las soluciones, desde donde se construyen las soluciones en la República Dominicana. Yo entendí que no eran los medios de comunicación que el país se salva, que es exactamente donde yo estoy, donde se puede influir en las decisiones. Vamos a ver qué tú piensas después, ¿no? Ojalá, la experiencia vivida. Ojalá, y creo que hay una gran posibilidad, porque yo llegué con una generación, mi generación, que tiene una visión diferente. Yo estoy con el presidente Abinader, además de que somos contemporáneos y de que teníamos una amistad personal, es por sus principios y valores, que son igual que los míos, familiares y públicos. Entonces yo pienso que cuando salgamos debemos salir con mucho orgullo y dignidad. Homero, queda poco tiempo, pero yo no quiero dejar de mencionar el tema haitiano. Cada vez vemos los titulares de Haití y del mundo de que está a borde de un colapso. Ya nadie le cabe la menor duda de que es un estado fallido. Y cada día la situación es más crítica. ¿Está la República Dominicana, el gobierno dominicano, preparado para el colapso haitiano? Yo creo que, por fortuna, para el pueblo dominicano, esta situación ha llegado a su estado más crítico en esta administración. No ha habido un presidente con una visión más clara sobre el problema haitiano y con una actitud y una voluntad de llevarlo a la práctica. El presidente Abinader tiene una visión amplia del tratamiento del problema haitiano. Primero, entiende que es un problema que pertenece a la comunidad internacional, no solo a la República Dominicana. Y por eso ha afirmado en todos los foros internacionales en los que ha ido de que no hay una solución dominicana para el problema haitiano. Y en términos locales, en lo que tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía, con la búsqueda de la seguridad, con el avance en la solución del problema migratorio, el presidente ha sido firme y claro y tiene una política. El presidente ha ofertado y está en proceso la construcción de una verja física y tecnológica en la frontera que se va a ejecutar, porque tenemos que ordenar eso ahí. Tenemos que hacer lo que nos toca para proteger la seguridad nacional y la soberanía nacional, mientras abogamos de manera eficiente, porque el presidente no solamente ha dicho discursos. En su último viaje a Panamá, el presidente está concertando con los países que están impactados también con la crisis haitiana para generar una voluntad internacional y que ayudemos al sufrido pueblo haitiano a recuperar cierta estabilidad por el tiempo suficiente que les permita construir madurez institucional para ordenar su nación. Qué pena no tener más tiempo, porque me hubiera gustado hablar de encuestas, de niveles de simpatía, de ese tipo de cosas, pero bueno,
Habrá momentos, Homero, te agradecemos muchísimo. Estamos abiertos. Muchas gracias. Homero es de los funcionarios que uno lo localiza por WhatsApp, por el Así es. teléfono. Igual que Así siempre. Gracias. Esa pregunta me lo han hecho. ¿Te ha cambiado en algo? Y yo me siento extraño porque mi respuesta es en nada. Yo me siento igual. Homero, muchísimas gracias. Yo pienso que eres un gran vocero y gran Gracias. estratega. Muchísimas gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.